Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola. Esta vez nos adentramos en el mundo de la historia, un mundo fascinante. Sí, de acuerdo. Sabemos que quieres comprender la historia a profundidad, ¿verdad? Claro. Ir más allá de simplemente memorizar nombres y fechas. Exacto. Queremos desempolvar esos libros de historia y ver qué hay detrás de las cortinas. Me encanta esa idea. Así que hoy vamos a explorar cómo trabajan los historiadores, Ajá. las herramientas que utilizan Sí, y cómo diferentes perspectivas pueden cambiar nuestra comprensión del pasado. un tema muy interesante. Prepárense para algunas revelaciones fascinantes. Ah, sí. ¿Sabías que hasta las fuentes históricas tienen categorías? Cuéntame más. Hay fuentes directas Ajá. e indirectas. Interesante. Y ni hablar de las diferentes escuelas de pensamiento Escuelas de pensamiento. que influyen en cómo entendemos el pasado. Ya veo. A mí lo que me fascina de la historia es que no se trata solo de memorizar datos. Tienes razón. Es un proceso activo de analizar la información, considerar diferentes puntos de vista Sí, y, lo más importante, conectar eventos del pasado con nuestro presente. exacto. Empecemos con lo básico. Me parece bien. Nuestras fuentes coinciden en que la historia Ah, es la ciencia que investiga y organiza los eventos más importantes de la humanidad. de acuerdo. Pero, ¿qué la hace más que una simple lista de fechas y nombres? Buena pregunta. La historia busca descubrir las conexiones entre los eventos, ayudándonos a comprender de dónde venimos y hacia dónde podríamos dirigirnos. Entiendo. No se trata solo del qué, sino también del por qué. Exacto. Si entendemos las fuerzas que dieron forma al pasado, Sí. podemos tener una visión más clara de los desafíos y oportunidades que enfrentamos hoy. Para eso, los historiadores tienen una caja de herramientas llena de diferentes tipos de fuentes. ¿Cierto? Hablemos de eso. Me parece bien. Tenemos fuentes escritas, Ajá. como cartas de personajes históricos, documentos oficiales, diarios Sí. Y, por supuesto, los libros. Claro. También tenemos fuentes materiales. Ah, Cualquier objeto tangible que nos ayude a reconstruir el pasado. entiendo. Herramientas antiguas, restos arqueológicos, incluso obras de arte. Muy cierto. Y no olvidemos las fuentes orales. Uy, sí. Esas son importantes. Historias, canciones Ajá. y leyendas transmitidas de generación en generación. De acuerdo. Piensa en la riqueza del conocimiento, Sí. preservado en la tradición oral de los pueblos indígenas, por ejemplo. Es increíble, ¿no? Cada tipo de fuente ofrece una pieza única del rompecabezas histórico. Sin duda. Pero los historiadores no se quedan solo con la superficie. Claro que no. Aplican su pensamiento crítico Exacto. para evaluar la confiabilidad de la información Ajá. y detectar posibles sesgos. Por supuesto. Es como ser un detective del pasado. Precisamente. Por ejemplo, una carta escrita por un soldado durante una guerra Ajá. nos dará una visión muy diferente a un relato escrito por un civil o un líder político. Cierto. Los historiadores deben considerar estos diferentes puntos de vista Sí. para obtener una imagen completa. De acuerdo. Y aquí entra el concepto de fuentes directas e indirectas. Interesante. Según la UNAM, las fuentes directas son documentos escritos por los protagonistas de la historia, Ya veo. mientras que las indirectas son escritas por personas que no estuvieron presentes, pero que investigan y escriben sobre ello. Entiendo. Es interesante que el IPN clasifique las fuentes de manera un poco diferente. En serio. Para ellos, las fuentes directas son las creadas con la intención de informar a la posteridad, Ajá. como crónicas o memorias, Sí. mientras que las indirectas son las que no tienen esa intención, Ya veo. como objetos, restos arqueológicos Ajá. o incluso cartas personales. Interesante. Espera. ¿Qué pasa? Entonces, la misma fuente podría ser clasificada como directa o indirecta dependiendo del enfoque. Exactamente. Y esta distinción es crucial ¿Por qué? porque afecta cómo interpretamos la información. Una fuente directa, como el diario de un soldado, nos da una perspectiva personal e inmediata, Ajá. mientras que una fuente indirecta, como un libro de texto de historia, ofrece una visión más amplia Sí. y analítica. Comprender la naturaleza de las fuentes es clave para construir una narrativa histórica confiable. Totalmente de acuerdo. Pero luego viene la parte realmente emocionante. Interpretar la evidencia y darle sentido. Me encanta. Aquí es donde entran las diferentes escuelas de pensamiento histórico. Ah, sí. Exacto, Ya. porque no hay una sola forma de leer la historia. Interesante.
Imagina que la historia es como un gran libro, Ajá, pero cada escuela de pensamiento tiene sus propios lentes para leerlo. me gusta esa analogía. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas gafas que usan los historiadores? Bueno, primero tenemos el positivismo, Ajá. que busca aplicar el método científico a la historia. Entonces, los positivistas son como los científicos de la historia. En cierto modo, sí. Buscan datos concretos y verificables para convertir la historia en una ciencia más objetiva. Entiendo. Auguste Comte y Émile Durkheim fueron figuras clave en este enfoque. Interesante. Pero si la historia se basa en hechos, ¿cómo es que hay tantas interpretaciones diferentes del pasado? Ah, ahí es donde entran las otras escuelas de pensamiento. Cuéntame más. Por ejemplo, el historicismo, Ajá. liderado por pensadores como Leopold von Ranke. Sí. Argumenta que cada evento histórico es único Ya veo. y no existen leyes universales que rijan el desarrollo humano. Es decir, que para los historicistas no se puede generalizar en la historia. Exacto. Cada evento debe ser analizado en su propio contexto. Para ellos, la historia es más un arte que una ciencia. Fascinante. ¿Y qué hay de materialismo histórico? He oído hablar mucho de Karl Marx Sí. y su enfoque en la lucha de clases. El materialismo histórico es una perspectiva poderosa. Ah, Argumenta que los factores económicos son la fuerza motriz de la historia ya vi. y que la lucha de clases y los modos de producción son claves para comprender el cambio social. Es una forma completamente diferente de ver la historia. En lugar de centrarse en grandes personajes o ideas, el materialismo histórico se fija en las condiciones materiales de la vida de la gente. Exactamente. Y esta escuela de pensamiento ha tenido un impacto enorme, tanto en la historia como en la política. Increíble. Pero no podemos olvidar la escuela de los anales. La escuela de los anales. Yay. ¿En qué se diferenciaban? Bueno, figuras como Marc Bloch Ajá. y Lucien Febvre Sí. ampliaron el alcance de la historia, incluyendo factores geográficos, sociales Ajá. y culturales. Entonces ya no se trataba solo de reyes y batallas. Exactamente. Se centraron en la longue durée. Longue dure. Sí, los procesos de larga duración que dan forma a las civilizaciones, en lugar de solo eventos políticos o militares. Es como si hubieran abierto un zoom en la historia para ver el panorama completo. Me encanta esa imagen. Y esto nos lleva a otro punto importante. Si quieres prepararte para tu examen de admisión, tanto en historia como en todas las materias del examen de admisión al UNAM y el IPN, inscríbete a nuestro curso Super Pro de Univetas, donde solamente con el código Profe Miguel tendrás un gran descuento. La periodization. Ajá, ¿Cómo dividimos la historia en diferentes eras o periodos? buena pregunta. Ah, sí. La Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna. Pero ¿quién decide dónde termina una era y comienza otra? Generalmente, los historiadores se basan en eventos clave o cambios significativos en la sociedad, la cultura o la tecnología. Entiendo. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente Ajá. marca el final de la Edad Antigua Sí. y el comienzo de la Edad Media para muchos historiadores. Pero la historia no se detiene de repente. Cierto, No son estas divisiones un poco artificiales. tienes razón. La historia es un proceso continuo Ajá. y la periodization es solo una herramienta para ayudarnos a comprenderla mejor. Entiendo. Es como dividir un río en secciones. Sí. Siempre hay un flujo Ajá. y una conexión entre las diferentes eras. Entiendo. Entonces la periodization nos ayuda a organizar la historia, pero no debemos olvidar que es una construcción humana, no una realidad absoluta. Exactamente. Y es importante recordar que la periodization a menudo refleja una perspectiva particular, a veces incluso eurocéntrica. Es un punto crucial. O sea, Al estudiar historia, siempre debemos ser conscientes de quién está contando la historia sí, y desde qué punto de vista. totalmente de acuerdo. Pero ya hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Hacer. Hemos explorado qué es la historia, las herramientas que usan los historiadores Ajá. y cómo diferentes escuelas de pensamiento la interpretan. Sí. ¿Listos para continuar nuestro viaje en el tiempo? Retomemos esa idea de la periodization. Me encanta. Es fascinante, ¿no? ¿Cómo organizamos la inmensidad del pasado en capítulos? Totalmente, sí. Es como si la historia fuera una novela épica con diferentes etapas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos con el primer capítulo, ¿O sería? la prehistoria. Esa etapa que abarca, imagínate, Mm. desde la aparición de la humanidad hasta la invención de la escritura. Uf. Eso sí que es un capítulo largo. Imagínate todo lo que ocurrió en ese periodo. De verdad. La evolución humana,
las migraciones a través de continentes, la creación de las primeras herramientas, hasta el arte rupestre. Es increíble pensar en la capacidad de adaptación de nuestros antepasados. ¿Verdad? Sobrevivieron y prosperaron durante miles de años sin las comodidades que hoy damos por sentadas. Y todo ese conocimiento se transmitía de forma oral. Exacto, la tradición oral era la forma principal de preservar la historia, las creencias y los conocimientos. Eran como bibliotecas vivientes. Impresionante. Pero entonces con la inversión de la escritura, ¡pum, pum! Todo cambió. Cierto. Ahí comienza la Edad Antigua, ¿verdad? Así es. La Edad Antigua se extiende aproximadamente desde el 313 o da Sida hasta el 476 DC con la caída del Imperio Romano de Occidente. Balsi. En este periodo surgen algunas de las civilizaciones más influyentes de la historia: ¿Cómo cuáles? Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia y Roma. ¡Wow! Culturas que nos dejaron un legado increíble. Sin duda. En arte, arquitectura, filosofía, política y tecnología. Piensa en las pirámides de Egipto, Impresionantes. los zigurats de Mesopotamia, los templos griegos, el Coliseo romano. Estructuras monumentales que aún nos dejan boquiabiertos. Y no podemos olvidar los sistemas de escritura. Por supuesto. Las leyes, las matemáticas, la astronomía, la medicina. Tantas innovaciones que surgieron en la Edad Antigua. Increíble. Estos avances fueron la base para el desarrollo científico y cultural de la humanidad. Un verdadero salto. Totalmente. Y luego, con la caída del Imperio Romano, entramos en un periodo que a menudo se malinterpreta como una edad oscura. De la Edad Media. Siempre me ha intrigado esa época. Realmente fue tan oscura como dicen. Bueno, es cierto que Europa Occidental experimentó un declive después de la caída de Roma, pero otras regiones del mundo, como el mundo islámico y China, florecieron durante este tiempo. La Edad Media, que se extiende desde el 476 DNOS hasta el 1453 DD, con la caída de Constantinopla, fue un periodo de grandes cambios. Sin duda. Sociales, religiosos y políticos. Exacto. Se formaron reinos, el cristianismo se expandió, el islam surgió. Y también hubo avances tecnológicos, como la invención de la imprenta. La imprenta, eso sí que fue revolucionario. Cambió por completo la forma en que se difundía el conocimiento. Y no olvidemos el arte gótico, las catedrales, la literatura épica. La Edad Media fue una época de intensa creatividad, un crisol de culturas. Es increíble cómo nuestra percepción de la historia puede cambiar al profundizar en ella, ¿verdad? Pasamos de la Edad Oscura a una época de florecimiento cultural. ¿Y qué viene después? Después llega la Edad Moderna, un periodo lleno de descubrimientos, inventos y revoluciones. Se extiende desde el 1453 Deza hasta el 1259 Satin, con la Revolución Francesa. Ah, la Revolución Francesa, otro momento crucial en la historia. Sin duda. Pero antes de llegar ahí, la Edad Moderna nos trae el Renacimiento, la Reforma Protestante, la exploración europea de América. Y el desarrollo de la ciencia moderna. Un periodo de cambios radicales. El mundo ya no era el mismo. Imagina el impacto de Copérnico y Galileo desafiando la visión geocéntrica del universo. Sí. Hoy Newton estableciendo las leyes de la física clásica. La Edad Moderna cambió la forma en que veíamos el mundo y nuestro lugar en él. Y por supuesto, la invención de la imprenta, que aceleró la difusión del conocimiento como nunca antes. La Edad Moderna sentó las bases del mundo que conocemos hoy. Y finalmente llegamos a la Edad Contemporánea, que abarca desde 1689 hasta la actualidad. La era en la que vivimos. Un periodo marcado por revoluciones, guerras mundiales, avances tecnológicos sin precedentes y cambios sociales y políticos profundos. Desde la revolución industrial hasta la era digital, hemos presenciado una aceleración asombrosa de progreso humano. Pero también hemos enfrentado desafíos sin precedentes. ¿Cómo cuáles? Guerras devastadoras, desigualdad económica, crisis ambientales, la amenaza del cambio climático. La edad contemporánea es una época compleja y dinámica, llena de posibilidades y peligros. Y precisamente por eso es tan crucial comprender la historia. Al estudiar el pasado, aprendemos de nuestros errores, identificamos patrones y tendencias y tomamos decisiones más informadas sobre el futuro. La historia no es solo una colección de fechas y nombres. Es una herramienta poderosa para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y aunque la periodization nos ayuda a organizar el pasado, es importante recordar que la historia es un proceso continuo, un río que fluye sin interrupciones. Exacto. Las divisiones en eras nos ayudan a comprender, pero no debemos olvidar la conexión entre cada periodo. Es fascinante ver cómo cada etapa de la historia se construye sobre la anterior. ¿Cierto? Y cada una de esas etapas está llena de detalles fascinantes, personajes increíbles y eventos que cambiaron el curso de la humanidad. Totalmente. Ahora que tenemos una visión general de la periodization, me encantaría profundizar en algunos eventos específicos.
¿Qué te parece si en la siguiente parte de nuestro viaje nos adentramos en... Bueno, ya estamos aquí en la recta final de nuestro viaje a través de la historia. Ha sido un viaje increíble. Hemos viajado desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Sí. Pasando por imperios, revoluciones y grandes transformaciones. Es increíble cómo la historia nos conecta con nuestro pasado. Y lo mejor es que solo hemos arañado la superficie. Tienes razón. La historia es un pozo sin fondo de conocimiento. Y sin duda. Y cada capa que descubrimos nos revela algo nuevo. Totalmente de acuerdo. Hablando de descubrir nuevas capas, no podemos olvidar las diferentes escuelas de pensamiento histórico que hemos explorado. Cierto. Cada una nos ofrece una perspectiva única para analizar el pasado. Es como tener diferentes pares de gafas para observar la historia. Exactamente. Por ejemplo, si miramos la Revolución Francesa a través de la lente del materialismo histórico, podríamos enfocarnos en las desigualdades económicas y la lucha de clases como los principales motores del cambio. Claro. Es como si viéramos la Revolución Francesa desde la perspectiva de la gente común. Sí. De los trabajadores que luchaban por sus derechos. Y si la analizamos desde la perspectiva de la escuela en los anales, podríamos considerar factores como el clima, la geografía e incluso las mentalidades como elementos clave para comprender este evento histórico. Es fascinante cómo la misma historia puede ser contada e interpretada de tantas maneras diferentes. Totalmente. Dependiendo de la perspectiva que adoptemos, podemos descubrir nuevos matices y complejidades. Y esa es la belleza de la historia. Nos invita a cuestionar, a analizar y a construir nuestro propio entendimiento del pasado. Sí. No se trata de encontrar una única verdad absoluta, sino de explorar las diferentes interpretaciones. ¿Entiende? De construir un relato complejo y multifacético. Exacto. Y para construir ese relato, los historiadores utilizan diferentes herramientas. Claro. Hemos hablado de las fuentes escritas, materiales y orales. Sí. Cada una con sus propias características y desafíos. Es crucial recordar que ninguna fuente es perfecta. ¿Verdad? O completamente objetiva. Los historiadores deben analizarlas críticamente, buscando posibles sesgos, corroborando información y contrastando diferentes perspectivas. Es como si fueran detectives del pasado. Exactamente. Buscando pistas para armar un rompecabezas complejo. Y al igual que un buen detective, un buen historiador debe ser meticuloso, perspicaz. Sí. Y estar dispuesto a cuestionar sus propias suposiciones. Al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de la historia, espero que se lleven una mayor apreciación por la complejidad y la riqueza de esta disciplina. La historia no se trata solo de memorizar fechas y nombres. No se trata de eso. Se trata de comprender cómo el pasado ha dado forma a nuestro presente. Y cómo podemos usar ese conocimiento para construir un futuro mejor. Así que los invito a seguir explorando la historia con curiosidad. Sí. Y espíritu crítico. Cuestionen las narrativas tradicionales. Busquen nuevas perspectivas. Totalmente. Y sobre todo, disfruten del viaje a través del tiempo. Porque la historia no es solo el pasado. No lo es. Es una conversación constante entre las generaciones. Una forma de conectar con quienes nos precedieron. Y comprender el mundo que habitamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando el maravilloso mundo de la historia. Hasta la próxima.